Capítulo 13. Cómo escapar de la trampa. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, 16. Es necesario esforzarse para mantenerse libre de ofensas. Pablo compara esto con un ejercicio constante. Si ejercitamos nuestros cuerpos, seremos menos propensos a las lesiones. Cierta vez, estando en Hawái, me trepé a un muro para tomar una fotografía. Cuando lo hice, sometí a un gran esfuerzo a un grupo de músculos de mi rodilla y estuve sin poder caminar durante 4 días. Si hubiera hecho ejercicio de forma continuada, me dijo el kinesiólogo, esto no habría ocurrido. Como sus músculos están fuera de forma, usted tiene mayores probabilidades de sufrir lesiones. Una vez que pude caminar, otro especialista me aconsejó, debe hacer estos ejercicios para que los músculos de la rodilla recobren la forma y la tonicidad adecuadas. Luego de unos pocos meses, la rodilla volvió a la normalidad. La palabra griega que se traduce como procuro en el versículo citado es askeo. La misma hace referencia a ejercitarse por medio de un entrenamiento, una disciplina, algo que cuesta trabajo y dolor. Algunas veces otros nos ofenden y no nos resulta difícil perdonarlos. Hemos ejercitado nuestro corazón de tal manera que está en condiciones de manejar la ofensa, por lo tanto, no se produce ningún daño o lesión permanente. Muchas personas podrían haber subido a ese muro sin lesionarse, ya que se encontraban en buen estado físico. De la misma manera, algunas personas están condicionadas para obedecer a Dios debido a que ejercitan de continuo su corazón. Nuestro grado de madurez determina hasta qué punto podremos manejar una ofensa sin resultar lesionados. Algunas ofensas son mayores de lo que estamos preparados para soportar. Esta presión extra puede causar una herida o una lesión después de la cual deberemos ejercitarnos espiritualmente para estar libres y sanos de nuevo. Sin embargo, el resultado valdrá la pena el esfuerzo. En este capítulo me referiré a esas ofensas extremas, intensas, que requieren de mayores esfuerzos para ser perdonadas. En mi vida ocurrió un incidente que involucraba a una persona que estaba en el ministerio. La terrible ofensa que sufrí no era un hecho aislado, sino una de varias ofensas que esta persona me infligía, las cuales habían ido aumentando en intensidad durante 1 año y medio. Todos los que me rodeaban sabían lo que sucedía. ¿No estás sufriendo?, me preguntaban. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás a un lado soportando esto? Estoy bien, dije. No me ha afectado. Continuaré con el llamado que Dios me ha hecho. No obstante, mi respuesta era solamente producto del orgullo. Me sentía terriblemente herido, pero lo negaba, aún ante mí mismo. Pasaba horas tratando de comprender cómo era que me había sucedido esto. Estaba conmocionado, atónito, paralizado. Sin embargo, reprimía estos pensamientos y mostraba un rostro impasible, cuando en realidad me encontraba débil y profundamente herido. Pasaron meses. Todo parecía marchitarse. El ministerio estaba estancado. Mi rincón de oración estaba vacío. Me sentía atormentado. Luchaba a diario contra los demonios. Pensaba que toda esta resistencia se debía al llamado que Dios me había hecho en la vida, pero en realidad se trataba del tormento de la falta de perdón. Cada vez que estaba cerca de ese hombre, salía sintiéndome espiritualmente vencido. Entonces llegó una mañana que jamás olvidaré. Estaba sentado en el patio orando. En un momento pregunté, Señor, ¿estoy herido? Tan pronto estas palabras salieron de mis labios, escuché un grito en lo profundo de mi espíritu, sí. Dios deseaba asegurarse de que yo supiera que estaba herido. Dios, por favor, ayúdame a librarme de esta herida y esta ofensa, le rogué. Es demasiado para mí, no puedo manejarlo. Esto era exactamente lo que el Señor deseaba, que llegara al final de mis fuerzas. Demasiadas veces intentamos hacer las cosas con la fortaleza de nuestra alma. Esto no nos hace crecer espiritualmente. Por el contrario, nos volvemos más susceptibles a las caídas. El primer paso para la sanidad y la libertad es reconocer que estamos heridos. Muchas veces el orgullo no nos permite admitir que nos sentimos heridos y ofendidos. Una vez que admití mi verdadero estado, busqué al Señor y me dispuse a recibir su corrección. Sentí que el Señor deseaba que ayunara durante algunos días. El ayuno me colocaría en una situación en la que sería sensible a la voz de su espíritu, y me brindaría otros beneficios también. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados,
y que rompáis todo yugo. Isaías 58, 6. Estaba listo para que estas ataduras de maldad fueran rotas y pudiera ser libre de la opresión. Unos días más tarde asistí a un funeral. El hombre que me había ofendido también estaba allí. Lo observé desde los últimos bancos de la iglesia y me eché a llorar. Señor, lo perdono. Lo libero de todo lo que ha hecho. De inmediato sentí que me quitaban un gran peso de encima. Lo había perdonado. ¡Qué alivio me inundó entonces! No obstante, esto solo era el comienzo de mi recuperación. Había perdonado en mi corazón, pero no tenía conciencia de la extensión de la herida. Aún era vulnerable y podía ser herido de nuevo. Era como recuperarme de una lesión física. Necesitaba ejercitarme, fortalecer mi corazón, mi mente y mis emociones para evitar futuras heridas. ¿Qué sucede si hay recaídas? Pasaron algunos meses. En ocasiones debía luchar para apartar pensamientos como los que había tenido antes de perdonar. Una persona que había sido herida de la misma forma venía a atraerme. Su queja, o quizá veía a ese hombre o escuchaba su nombre. Rechazaba esos pensamientos tan pronto como los reconocía y los derribaba. Ver 2 de Corintios 10, 5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así me ejercitaba en la lucha por permanecer libre. Finalmente, le pregunté al Señor cómo podía hacer para evitar que estos pensamientos volvieran a arrastrarme hacia la falta de perdón. Sabía que Él deseaba un nivel superior de libertad para mí, y no quería tener que vivir el resto de mi vida con la ofensa en las narices. El Señor me dijo que orara por el hombre que me había herido, recordándome sus palabras. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5,44. Así que oré. Al principio, con voz seca y monótona, sin pasión alguna. Por obligación, agregaba, Señor, bendícelo. Dale un buen día. Ayúdalo en todo lo que haga. En el nombre de Jesús, amén. Esto continuó durante algunas semanas. Parecía que no sucedía nada. Entonces, una mañana, el Señor me mostró el Salmo 35. Yo no tenía idea de qué era lo que este salmo contenía, por lo que lo busqué y comencé a leer. Cuando llegué a mitad del capítulo, vi cuál era mi situación. Se levantan testigos malvados, de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Salmo 35, 11 al 12. Podía identificarme con David. En mi opinión, tanto ese hombre como algunos de sus colaboradores me habían pagado mal por bien. Mi alma estaba en verdad dolida. Dios estaba usando este salmo para señalar cuál había sido mi lucha durante estos últimos años. El pasaje siguiente casi me hizo saltar hasta el techo. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Salmo 35, 13 al 14. David decía que estos hombres estaban tratando de destruirlo. Lo atacaban con maldad, aun cuando no había hecho nada para merecerlo. Entonces llegó mi respuesta, pero yo. La respuesta de David no estaba basada en las acciones de los demás. Él estaba decidido a hacer lo correcto, y por ello oraba por esas personas como si fueran sus mejores amigos o como si estuviera lamentando la muerte de su madre. Dios me estaba mostrando cómo orar por este hombre. Ora que haga por él las mismas cosas que deseas que yo haga por ti. Mis oraciones cambiaron por completo. Ya no decía, Dios, bendícelo y dale un buen día. Mi oración se llenó de vida. Yo pedía, Señor, revélate a él en un grado mayor. Bendícelo con tu presencia. Que te conozca más íntimamente. Que sea agradable a ti y le dé honor a tu nombre. Oraba por él pidiendo lo mismo que deseaba que Dios hiciera en mi propia vida. Cuando casi hacía un mes que oraba por él apasionadamente, clamé con toda mi voz, te bendigo. Te amo en el nombre de Jesús. Fue un grito que brotó de lo más profundo de mi espíritu. Había pasado de orar por él por mi propio beneficio a hacerlo por causa de él mismo. Ahora creía que la sanidad era total y completa. Sanidad en la confrontación. Transcurrieron unas semanas más y volví a verlo. En mi corazón aún sentía algo levemente incómodo.
Todavía luchaba por no criticarlo. Debes hablar con él, John, me instaba mi esposa. No, le aseguraba yo. Ahora ya estoy sanado. Sin embargo, sentí que el Espíritu Santo no daba testimonio de lo que acababa de decir, así que le pregunté al Señor si debía ir a verlo. Me contestó que sí. Hice una cita con este hombre y le llevé un presente. Me humillé, confesé mi mala actitud y le pedí su perdón. Nos reconciliamos, y el perdón y la sanidad inundaron mi corazón. Salí de su oficina sanado y fortalecido. Ya no tenía que luchar contra el dolor ni volví a criticarlo. Nuestra relación ha sido sólida desde ese momento, y nunca hemos vuelto a tener problemas. En verdad, nos apoyamos mucho. Cuando conocí a ese hombre, le conté a Lisa, él no tenía ningún defecto para mí. No podía hacer nada mal. Lo amaba porque pensaba que era perfecto. No obstante, cuando me hirió, me resultó difícil amarlo. Tuve que recurrir a toda mi fe. Ahora que he pasado por este proceso de restauración y he sido sanado, lo amo con la misma intensidad que cuando lo conocí, a pesar de sus fallas. Es un amor maduro. Me vino a la mente este versículo, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4, 8. Es fácil amar a los que según nosotros no se equivocan jamás. Ese es un amor similar al de la luna de miel. Otra cosa es amar a alguien cuando podemos ver sus fallas, en especial cuando hemos sido sus víctimas. El amor de Dios estaba haciéndome madurar, fortaleciendo mi corazón. Desde entonces, han sucedido incidentes similares, pero pude olvidar la ofensa con rapidez, ya que mi corazón estaba ejercitado para mantenerse libre de ofensas. Pasaron varios meses desde el momento en que Dios me habló estando en mi patio hasta que salí sano de la oficina de ese hombre. Fue un periodo de entrenamiento en el cual mi corazón se ejercitó y se fortaleció. Durante esos meses, algunas veces me parecía que no llegaba a ninguna parte. En realidad, me preguntaba si todo no estaría aún peor. Sin embargo, estaba avanzando hacia mi recuperación. El Espíritu de Dios me guiaba a un paso que yo pudiera seguir. Esto fue parte de mi proceso de madurez. No cambiaría por nada esa experiencia, y estoy agradecido por el crecimiento que permitió en mi vida. Madurez por medio de las dificultades. Crecemos en los tiempos difíciles, no en los fáciles. En nuestro andar con el Señor siempre habrá momentos difíciles. No podemos escapar de ellos, sino que necesitamos enfrentarlos, ya que son parte del proceso de llegar a ser perfectos en Él. Si decidimos huir de ellos, estamos entorpeciendo seriamente nuestro crecimiento. A medida que superemos diversos obstáculos, seremos más fuertes y más compasivos. Nos enamoraremos más de Jesús. Si usted ha pasado por dificultades y no se siente de esta forma, probablemente no se haya recuperado de la ofensa. La decisión de recuperarse es suya. Algunas personas resultan heridas y nunca se recuperan. Puede sonar cruel, pero ellos lo prefirieron así. Jesús aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Pedro aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Pablo aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. ¿Y usted? ¿Ha aprendido? ¿O está endurecido, frío, amargado y resentido? Si es así, no aprendió la obediencia. Sí, es cierto que hay ofensas que no desaparecen rápidamente. Tendrá que trabajar en ellas y luchar para ser libre. No obstante, en ese proceso crecerá y madurará. La madurez no se obtiene fácilmente. Si así fuera, todos la alcanzarían. Pocos llegan a ese nivel en la vida, porque deben enfrentar mucha resistencia. Y existe resistencia porque el camino que sigue nuestra sociedad no es el de agradar a Dios, sino el del egoísmo. El mundo está dominado por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, 2. Como consecuencia, para alcanzar la madurez de Cristo habrá dificultades que son el resultado de ir en contra de esa corriente de egoísmo. Pablo había regresado a 3 ciudades donde había fundado iglesias. Su propósito era fortalecer las almas de los discípulos. Sin embargo, es interesante observar cómo las fortalecía. Él los alentaba, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 21 al 22. No les prometía una vida fácil. No les prometía el éxito según los parámetros del mundo.
Les mostraba que para terminar la carrera con gozo debían enfrentar mucha resistencia, que él llamaba tribulaciones. Si estamos remando contra la corriente en un río, tendremos que remar continuamente para poder avanzar en contra del sentido en el que corre el agua. Si dejamos de hacerlo y descansamos, acabaremos siguiendo la corriente. Cuando estamos decididos a seguir el camino de Dios, encontraremos muchas tribulaciones. Las pruebas nos mostrarán la respuesta a una pregunta fundamental: ¿cuidaremos de nosotros mismos, como lo hace el mundo, o viviremos la vida negándonos a nosotros mismos? Recordemos que cuando perdemos nuestra vida por amor a Cristo, hallamos su vida. Aprendamos a concentrarnos en el resultado final, no en la lucha. Pedro lo expresó muy bien: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Observemos que Pedro compara el nivel de sufrimiento con el nivel de regocijo. ¿Cómo podemos regocijarnos hasta tal punto? Cuando su gloria se revele, seremos glorificados con él. Esta glorificación se dará en la medida que permitamos que él perfeccione su carácter en nosotros. Así que, no mire la ofensa. Observe la gloria venidera. Aleluya. Es más importante ayudar a un hermano que tropieza que probar que estamos en lo cierto. Tengo 18 años de edad. Provengo de un hogar integrado por una madre soltera, una hermana gemela idéntica y una maravillosa familia extendida. Nunca conocí a mi padre biológico y había albergado en mi corazón una gran falta de perdón hacia él durante toda mi vida. Mi abuelo, un extraordinario hombre de Dios, me dio el libro La trampa de Satanás para que lo leyera. Después de hacerlo, fui capaz de perdonar por completo a mi padre.